No había faltado a una cena de domingo en más de 12 años. Ni una sola vez. Ni después de noches largas en la sala de auditorías, ni tras tormentas de nieve que congelaban la carretera, ni siquiera cuando trabajaba 60 horas a la semana solo para llegar a fin de mes. Mi hija Valeria solía decir que hacía que la tradición importara. No es domingo sin ti, mamá, me susurró una vez mientras apagaba una vela de cumpleaños. Me aferré a esas palabras más tiempo del que debí. Esa tarde el cielo estaba teñido de un gris azulado suave, como un lienzo al atardecer, y el camino hacia Santa Clara estaba tranquilo. Conducía con las manos firmes en el volante, el aroma a ajo y salsa de tomate, llenando el aire como un abrazo cálido. La lasaña reposaba a mi lado, en el asiento del copiloto aún tibia bajo el aluminio con los bordes doraditos, justo como le gustaba a Valeria, sin ricota, con extra mozzarella y albahaca entre las capas. La había preparado desde cero esa mañana. La espalda me dolía a mitad del proceso, pero seguí. Porque así son las madres. La luz del porche ya estaba encendida cuando llegué, amarilla acogedora. Me recordó a cuando Valeria era pequeña y dejaba la luz del pasillo prendida si yo llegaba tarde del trabajo. Estacioné con cuidado detrás de la camioneta de Esteban, esquivando por costumbre la parte rota de la banqueta. Los escalones del porche crujieron levemente mientras subía dos normales el tercero, siempre un poco desajustado. Conocía cada rincón de esa casa aunque no había sido mía en más de una década. Alcancé la puerta mosquitera. Entonces lo escuché. No te preocupes, mi mamá lo cubrirá. Siempre lo hace. Era la voz de Valeria. Tranquila, despreocupada. Como si estuviera hablando de un número en una hoja de cálculo. Una pausa, luego una risa, no la de ella, pero familiar. Clara Mendoza, su suegra. Todavía paga tu plan de celular, ¿verdad? La voz de Clara filosa y divertida. Valeria se rió. Ay, ya sabes cómo es mi mamá. La culpa siempre funciona. Dice que sí antes de que termine de pedirlo. No me moví. Mi mano flotaba cerca de la manija de la puerta. El molde de la lasaña en mis brazos se volvía más pesado por segundos. Adentro escuché el tintineo de vasos y el roce de papeles. Esteban dijo que el SAT le dio hasta el fin del trimestre, continuó Valeria. Solo necesitamos algo para mostrar buena fe. Pensé en empezar con una historia, daños en el tejado, tal vez una gotera. Ella ofrecerá antes de que se lo pida. Siempre ha sido de corazón blando, dijo Clara. Qué buena mujer. El calor se me escapó primero de los dedos, luego de los brazos, y después de un lugar más profundo detrás de las costillas. No me moví. No podía. El molde se sentía frío contra mi piel. El aluminio empezaba a arrugarse bajo mi agarre. Adentro mi hija seguía hablando como si yo no existiera, como si ya me tuviera en el bolsillo. No toqué, ni siquiera levanté la mano de donde flotaba cerca de la puerta. Retrocedí paso a paso cuidando que el tercer escalón no crujiera bajo mi peso. La lasaña seguía en mis brazos aún tibia, pero se sentía como si cargara piedra. Al llegar a la banqueta no miré atrás. Me deslicé al asiento del conductor y coloqué el molde con cuidado en el lado del copiloto, como si aún fuera para alguien a quien amaba. Mi celular vibró en el portavasos, seguramente Valeria, pero no lo revisé. Me quedé ahí con las manos en el volante tratando de recordar cuándo dejé de ser su madre y me convertí en su estrategia financiera. Los faroles de la calle se encendieron bañando el camino de un naranja pálido. Tecleé un mensaje rápido. Lo siento, me llamaron del trabajo. Revisión de última hora. Te compenso la próxima semana. No sentí culpa por la mentira. Solo un alivio extraño. No esperé respuesta antes de arrancar y volver a la carretera. La lasaña olía a hogar, ajo y tomate. Ese aroma que se pega a la piel y a los recuerdos. Había preparado este mismo platillo para la graduación de secundaria de Valeria, cuando lloró porque su mejor amiga se mudó. Lo hice la noche antes de que se fuera a la universidad, deslizando una nota escrita a mano en su maleta que no mencionó hasta años después. Lo hice cuando volvió de su luna de miel, con un cansancio que entonces no entendí. Hubo un tiempo en que habría dado todo por verla sonreír. Y lo hice,
Vendí las joyas de mi boda, pulseras de oro de mi abuela, los aretes que me dio Rafael el año que compramos nuestra primera casa, para que no tuviera deudas al graduarse. Cuando la familia de Esteban dijo que solo podían pagar una recepción modesta, cubrí la diferencia. Firmé el cheque sin pensarlo 2 veces. Cuando necesitaron ayuda con el enganche de su casa, vacié mi bono de la empresa cada centavo, porque un buen comienzo importaba. Lo llamé amor. Nadie me corrigió, nunca dieron las gracias. Pero pensé que estaba bien. No crías a una hija por los agradecimientos. Lo haces porque crees en quién se está convirtiendo. Tomé una curva lenta hacia mi calle, las filas de casas adosadas alzándose como sombras a ambos lados. Las luces de mi departamento estaban apagadas. Las dejé así. Estacioné, tomé mis llaves y dejé la lasaña atrás. Adentro me quedé en la oscuridad un largo rato con el abrigo puesto, los zapatos aún húmedos del pavimento. No lloré. Solo me quedé ahí sosteniendo todo lo que me habían quitado y dándome cuenta de cuánto tiempo llevaba regalándolo. En algún momento abrí el refrigerador no por hambre, sino por hacer algo. El silencio pesaba. Me recargué en la barra con los brazos cruzados y susurré en la penumbra. ¿Cuándo se volvió mi amor su derecho? No lloré. Eso me sorprendió. Me fui a la cama con las luces apagadas y la lasaña aún en el auto. Mis manos estaban frías, los hombros me dolían, pero no había lágrimas. Solo el zumbido quedó de la claridad, como si algo por fin hubiera encajado. Me quedé mirando el techo, las sombras del farol trazando líneas familiares en las paredes, y pensé no en traición, ni siquiera en dolor, sino en acceso. Al amanecer tenía la laptop abierta. Entré a todas mis cuentas, cheques, ahorros, retiro, inversiones. El nombre de Valeria seguía ahí escondido en los formularios de contactos de emergencia, beneficiarios secundarios, casillas marcadas por confianza, no por precaución. Las desmarqué todas. Moví cada centavo a bancos nuevos. Abrí cuentas frescas con contraseñas largas y olvidadizas. Activé la autenticación de 2 factores. Cambié las respuestas a las preguntas de seguridad que no había actualizado desde antes de que Valeria terminara la secundaria. Llamé a mi compañía de tarjetas, mi banco, mi aseguradora uno por uno y puse alertas de fraude en todo lo que poseía. Eliminé la carpeta compartida de Dropbox, donde alguna vez subí nuestro presupuesto familiar, la hoja de contactos de emergencia, las contraseñas de las cuentas conjuntas de Netflix y Costco. La borré de mi mundo digital no por enojo, sino porque por primera vez entendí lo peligroso que había sido mi confianza. Esa tarde estaba frente a la oficina de Marcela Torres. Ella tecleaba con los lentes bajos en la nariz, su saco tan impecable como siempre. ¿Tienes 5 minutos?, pregunté. Levantó la vista y me hizo señas para que entrara sin decir palabra. Cerré la puerta y me senté. Mi voz salió firme, ensayada. No es legal aún, dije. Es personal, pero podría volverse ambas cosas. Marcela dejó de teclear. Giró su silla hacia mí con los brazos cruzados. Le conté todo. La conversación en el porche, el dinero que había dado a lo largo de los años, la lasaña que nunca entregué. Su rostro no se inmutó. Solo sus dedos se movieron apretándose más bajo sus codos. Cuando terminé, asintió una vez. Siempre has sido más lista de lo que dejas ver. No respondí. Hay una vacante en Guadalajara, dijo. Coordinadora financiera regional. Mismo trabajo, mejor sueldo. Sin códigos postales compartidos. Parpadeé. Continuó. El equipo es sólido. Ayuda con el departamento mudanza cubierta. Necesitan a alguien estable. Alguien invisible pero esencial. Como tú. No supe qué decir. Tendrías que decidir rápido, añadió. Pero no creo que quedarte aquí te esté haciendo bien. No había amenaza en su voz. Solo honestidad. Asentí lentamente. Mi mente ya empezaba a empacar. No mis suéteres ni libros, sino las partes de mí que había dejado en demasiadas cocinas, demasiados mensajes, demasiados momentos sin protección, con una hija que había memorizado cómo herirme. Esa noche transferí la última cuenta.
la que abrí el día que nació Valeria, cuando todo lo que tenía llevaba su nombre. La cerré con un clic y vi la pantalla volverse blanca. En el silencio me pregunté qué significaba ser madre sin nada más que dar. Valeria llamó la noche siguiente, como si nada hubiera pasado. Su voz era brillante, pulida, un poco demasiado ansiosa, como cuando pedía boletos para un concierto o dinero para el fin de semana. «Hola, mamá, estaba pensando que tal vez podríamos cenar mañana, solas tú y yo, para ponernos al día». Miré mi celular un segundo antes de llevármelo al oído. «No puedo», dije firme. «Mañana tengo algo más importante que la familia». Hubo una pausa, solo un respiro, pero la escuché. El cambio. «Oh», dijo con ligereza. «Bueno, está bien. Tal vez más adelante en la semana. Hay unas cositas de las que deberíamos hablar. Nada grave. Solo planes». «Planes», repetí. Rió nerviosa. «Sí, ya sabes, se vienen los impuestos. Y Esteban está tratando de arreglar lo de los reportes trimestrales y pues pensamos que nos vendría bien tu consejo». Eso es todo. La dejé hablar. Escuché la duda ensayada, la forma suave en que envolvía las peticiones en tonos casuales. Cómo nunca decía la palabra ayuda. Siempre estaba implícita, siempre suavizada. No suavicé mi respuesta. «Dijiste que me derretiría cuando lloraras», dije sin emoción. «Pruébame». Hubo silencio en la línea. No de sorpresa. Calculador. Conocía bien ese silencio. Era el sonido de ella recalculando su estrategia. «No sé de qué hablas», dijo finalmente. «Sí sabes», respondí. «Solo no esperabas que lo escuchara». Lo intentó de nuevo. «Mamá, esto no es justo. Actúas como si no me importaras, como si te estuviera usando. Lo estás haciendo», dije. «Y lo has hecho por años». «Eso no es cierto». Colgué. 15 minutos después Clara llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Celina dijo demasiado cálida: «Creo que ha habido un malentendido. Valeria está bajo presión, sabes cómo es. Bodas, hipotecas, impuestos, todo se acumula. No estoy confundida, Clara». «Bueno», suspiró cambiando de tono, «así es la familia. Nos ayudamos. Siempre has sido la confiable y eso es algo hermoso». Sentí mi mandíbula tensarse. «No soy su banco», dije. «Soy su madre. Y ella dejó de ser mi hija cuando empezó a planear mi generosidad a mis espaldas». Clara intentó responder, pero ya estaba cortando la llamada. Esa noche no encendí el televisor. Me senté junto a la ventana viendo mi reflejo desvanecerse en la noche. Algo dentro de mí se había detenido, algo que solía doblarse y doblarse hasta romperse sin sonido. Esta vez escuché el quiebre. El sobre era grueso, sin marcar, del tipo que no encajaba en una oficina como la mía. La recepcionista parecía apenada al entregármelo. Dijo que era personal. No se fue hasta que firmé. Lo llevé a mi escritorio, cerré la puerta y me senté sin quitarme el abrigo. Su peso en mis manos se sentía desproporcionado. Pesado como la vergüenza, pero no la mía. Adentro, lenguaje formal, formato legal absurdo, escrito en Times New Roman de 12 puntos. Valeria y Esteban me demandaban. Afirmaban que el dinero que les había dado a lo largo de los años, la colegiatura, los cheques para la boda, el regalo del enganche, las transferencias de emergencia eran préstamos verbales hechos con la expectativa de ser pagados. Me acusaban de abandono, estrés emocional, sabotaje financiero. Incluso había una línea que decía que mi retirada repentina de apoyo familiar había desestabilizado sus ingresos. Por un momento solo pude reír. No la risa del humor, sino la que se escapa cuando la incredulidad llega a su límite. Reí porque ya no podía llorar. Llevé los documentos a Marcela. Los revisó con ojo experto, su expresión indescifrable, hasta que exhaló por la nariz y los puso en su escritorio. «Conozco a alguien», dijo. «No es barata, pero es quirúrgica. La necesitas». Esa misma tarde conocí a Lorena Vega, delgada, directa, con la postura de una mujer que nunca le tuvo miedo a la confrontación. No hizo preguntas de inmediato. Me dejó explicar todo primero. Los regalos, las cenas, la conversación escuchada, las llamadas, la noche que me alejé de la puerta con la lasaña y la claridad enfriándose juntas.
Cuando terminé, tocó el sobre una vez y dijo: «No quieren tu dinero». Levanté la vista. «Quieren controlar tu narrativa», dijo. «Esta demanda no es por deudas, es por culpa. Quieren obligarte a volver al papel que te construyeron. La madre generosa. El pozo sin fondo». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Defendemos, obviamente. No tienen acuerdos escritos, ni contratos. Estás protegida. Si quisieras, podríamos contraatacar, demandar por acoso, difamación, estrés emocional». Negué con la cabeza antes de que terminara. «No quiero venganza». Lorena entrecerró los ojos ligeramente. «Quiero distancia», dije. «Una línea limpia, sin remitente». Asintió. «Entonces hacemos que esto desaparezca». Silenciosa completamente. Firmé los documentos que preparó y salí de su oficina con una claridad extraña. No solo habían intentado culparme para que volviera a ceder, querían reescribir la historia. Hacer que pareciera la villana en el cuento que yo había escrito con amor y sacrificio. Esa noche en casa reuní todos los álbumes de fotos. Cada tarjeta, cada nota guardada en la letra cursiva de Valeria. Las puse con cuidado en una caja, no para tirarlas, sino para sacarlas de mi vista. No necesitaba recordatorios del papel que me habían asignado. Ya estaba aprendiendo a vivir sin el guión. Empacar para Guadalajara fue diferente a cualquier otro tipo de mudanza. No había lista, ni etiquetas de colores, ni ansiedad por olvidar algo. No me mudaba para empezar de nuevo. Me mudaba para dejar de cargar lo que ya no encajaba. Empecé con el closet del pasillo, sábanas viejas, velas navideñas, sin abrir una pila de bolsas de regalo que guardaba por si acaso. Una por una las clasifiqué. Algunas las conservé. La mayoría no. Luego vino el cuarto de huéspedes, aunque nadie había dormido ahí en más de un año. La cama seguía hecha con la colcha que Valeria y yo elegimos un día cualquiera, cuando solíamos salir a manejar los sábados sin razón. La doblé sin ceremonia. En una caja bajo la cama encontré un montón de tarjetas sin abrir, sobres de cumpleaños y festividades que envié después de que Valeria y Esteban se mudaron a su casa nueva. Reconocí mi propia letra en cada una. Ninguna estaba abierta. Algunas estaban selladas tan fuerte que parecían intactas. Me senté en el suelo con ellas en el regazo por un largo rato sin leer nada, solo sosteniendo el peso del esfuerzo que no llegó a ninguna parte. Por la tarde la cocina fue lo último. Revisé los gabinetes, limpié estantes, tiré especias que nunca usé. Lo encontré detrás de una bandeja para hornear que ya casi no tocaba el molde de la lasaña. El mismo de esa noche. Vidrio pesado aún limpio. No lo había usado desde entonces. Lo tomé, pasé los dedos por el borde y sentí la memoria presionando contra mi piel. Todas las cenas que había horneado con esperanza, todas las noches en que creí que el amor era algo que cocinas, recalientas y sirves con una sonrisa. No lloré. No dudé. Caminé al bote de basura, levanté la tapa y dejé caer el molde con un golpe suave. No había rabia en el movimiento, solo liberación. Cerré la tapa. Estaba a mitad de sellar una caja de mudanza cuando mi celular vibró. Un mensaje de un número que sabía de memoria pero que no había guardado en meses. Perdón, necesitábamos ayuda, pero sé que no la merecíamos así. Me quedé un momento releyéndolo. No había intento de deshacer, solo una rendición pasiva. No dolió como pensé que lo haría. Solo se sintió pequeño. Tecleé despacio con intención. Espero que un día te conviertas en la hija en la que solía creer. No esperé respuesta. Apagué el celular y lo guardé en el bolsillo de un abrigo que no llevaría conmigo. El aire en el departamento se sentía más ligero, como si las paredes por fin hubieran exhalado. Tomé otra caja y seguí. El departamento en Guadalajara era pequeño, pero luminoso, con ventanales amplios que daban al río y a los barcos que flotaban como suspiros sobre el agua. Lo elegí porque no me recordaba a nada. Sin fiestas compartidas, sin resentimientos guardados en las paredes. Solo muros limpios, luz matinal y el aroma a aire salado que se colaba aunque las ventanas estuvieran cerradas. Lo amueblé despacio. Un sofá cómodo.
una silla junto a la ventana. Sin mesa de comedor. No la necesitaba. Los domingos aún cocinaba, pero ahora eran platillos simples suficientes para una persona. No extrañaba las grandes comidas. Extrañaba el significado que les daba, pero incluso eso se desvanecía. Me uní a un club de lectura en la librería de la esquina, no porque necesitara estructura, sino porque quería escuchar a la gente hablar de cosas que no terminaran en pérdida. Las mujeres ahí eran divertidas, agudas y curiosas sin disculpas. Una de ellas, Carmen, me enseñó a remar en kayak. Me caí 2 veces y reí más fuerte de lo que había reído en años. Los músculos de mi cara recordaron cómo, la mayoría de los días, caminaba junto al agua antes del trabajo. Empecé temprano trabajando remoto los primeros meses mientras el equipo se adaptaba. Marcela me contactaba de vez en cuando, siempre breve, siempre amable. «Suenas más clara», dijo una vez. Lo estaba. Luego, una mañana, un correo de Lorena. Corto, directo. Esteban acusado. Valeria y Clara bajo investigación formal. Fraude financiero ligado a varias cuentas. Tu caso fue desechado. No hubo respuesta. Se acabó. Leí las líneas 2 veces y borré el mensaje. No había satisfacción en ello. Solo espacio. Como si alguien por fin hubiera abierto una ventana en una habitación donde no sabía que estaba atrapada. Esa tarde fui al banco y cerré la última cuenta de mi vida anterior. La mujer detrás del mostrador me preguntó si quería abrir una nueva. Lo hice. Me pasó los papeles. Nombre en la cuenta. Hice una pausa. Luego escribí despacio con cuidado. C.M. Rivera. El apellido de soltera de mi madre. El nombre de una mujer que me crió con manos callosas y un fuego silencioso. El nombre que nadie me había quitado. La cajera sonrió y me devolvió los papeles. Bienvenida a tu nuevo comienzo, dijo. Esa noche me senté junto a la ventana con una taza de té, el río iluminado de dorado en la última hora del sol. Pensé en la palabra madre. Cómo me había envuelto en ella como si fuera un propósito. Qué difícil había sido dejar que significara algo más que sacrificio. No dejé de ser madre. Solo dejé de ser la suya. Algunas personas te quieren hasta que dices que no. Eso no es amor. Es ventaja. Y en el silencio que siguió, me di cuenta de que no extrañaba el sonido de sus voces en absoluto.